Bueno, entonces, Jorge, aún nos ibas a contar la experiencia esta tan intensa con tu mujer, que fue, Ujú. digamos, previa al curso, ¿no? Fue en los Sí, sí. momentos más iniciales. Claro, esto fue al principio. Y a ver, yo el primer contacto que tuve así, o la primera señal, fue a los 3 días o así. Yo de repente estaba, obviamente, bueno, pues no podía dormir apenas. Yo dormía a lo mejor 1 hora, 2 horas y me despertaba y no, estabas, pues eso, pues no estás bien, ¿no? Y en una de estas, de repente, me empecé a notar que yo tenía pensamientos que no eran míos. O sea, yo notaba, no era una voz, porque yo no escuchaba una voz, pero de repente algo me decía, oye, yo siempre he sido muy, muy práctico, ¿no? Para mí, cuando pasan cosas, pues ya ha pasado y ya está, y no lo vas a cambiar, ¿no? Y no le des más vueltas. Cuando Ana, sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Le da muchas vueltas a todo. Y yo no, yo soy muy de, pues si ha pasado esto, pues ha pasado esto y ya está. Y pasa página, no pasa página, pero no mires hacia atrás porque no lo vas a cambiar, ¿no? Lo que ha pasado, ha pasado. Entonces, con esto, pues mucha gente cuando pasó, porque ella hizo su transición en el hospital, había estado con un cáncer de pecho la tercera vez que le venía, pero estaban los médicos muy optimistas, estaba todo muy bien y de repente una noche pues se complicó la cosa y hizo la transición. Entonces la gente me explicaba, no, pero ¿qué ha pasado exactamente? Tal, y yo, si es que tampoco, tampoco no haya pasado lo que haya pasado, porque lo sepa o porque pregunte más, no va a hacer que esté aquí físicamente con nosotros de vuelta, ¿no? Entonces digo, ¿para qué voy a darle vueltas? ¿Para qué voy a hurgar en la herida, ¿no? Pero de repente esta noche pues me empieza, ¿no? Empiezo algo que me está diciendo, tienes que llamar al hospital, tienes que enterarte exactamente qué ha pasado. Y yo, pero si a mí me da igual. Y yo estaba, digamos, discutiendo con esta voz, no, no, tienes que llamar, tienes que enterarte porque ha podido ser algún accidente, ha podido ser alguna negligencia, no sé qué. Y yo, bueno, ¿y qué más me da? Me da igual. Si no... Y la voz seguía, ¿no? Y entonces ya me levanté por la mañana, esto era un domingo, y estaba en casa de mi cuñado y le dije a mi cuñado, oye, que es que me ha pasado esto, ¿no? Y me dice, oye, pues eso es ella que te lo está diciendo, ¿no? Porque Ana es así, ¿no? Tiene que saber lo que ha pasado y por qué y tal. Total, que al día siguiente, bueno, ese mismo domingo llamé al hospital, el lunes fui, me contaron todo lo que había pasado y tal. Y ya noté como, ya empecé a ver que la conexión estaba ahí, ¿no? Porque al principio era como tenso, ¿no? Era todo muy tenso, pero ahí cuando ya me contaron en el hospital lo que había pasado, ya la cosa se empezó a destensar un poco, ¿no? Y la comunicación, esta comunicación que yo no sabía, o sea, pensaba, imaginaba que era ella, pero no lo tenía claro al 100%. Pero ahí empezó a intensificarse más, ¿no? Entonces luego una noche, a los días, una noche, yo estoy durmiendo y estoy teniendo sueños, unos sueños, no sé, no eran pesadillas, pero sueños de estos en los que estás inquieto, que te despiertas, que te vuelves a dormir, que no duermes bien. Y en esto que me despierto y pienso, joder, ¿y por qué no tendré un sueño bonito con Ana, ¿no? En vez de tener estos sueños raros, ¿por qué no un sueño con Ana? Y me vuelvo a dormir y me vuelvo a despertar. Y en esta que me vuelvo a despertar, me doy la vuelta. Estoy durmiendo yo siempre suelo dormir hacia la parte de fuera de la cama y a mis espaldas está Ana, ¿no? Entonces me doy la vuelta porque estoy así inquiético y está ahí. Y yo pienso, coño, si está muerta, ¿no? Entonces mi primera idea está aquí, pero está muerta, entonces va a estar fría, ¿no? Entonces así con cuidado le toco el brazo, ella estaba de espaldas a mí, y le toco así el hombro, pero no está fría, está normal, ¿no? Está caliente. Y yo, no puede ser, pero si está muerta, ¿no? Y entonces la toco más fuerte así ¿no? Para ver si está físicamente ahí y la estoy tocando, la estoy apretando en el brazo, ¿no? Y en esto que se despierta y se da la vuelta y me mira, ¿no? Y me sorprendo así, le digo, y me mira como diciendo, me mira además como diciendo, pero ¿qué estás haciendo, no? O sea, me mira así como, ¿pero qué haces, no? Y yo le digo, ¿estás bien? Y me vuelve a mirar así como diciendo, no me habló, pero me vuelve a mirar como diciendo, pero ¿estás tonto o qué, no? ¿Qué me preguntas si estoy bien? Claro que estoy bien, ¿no? Y entonces yo ya digo, hostia, pues si está aquí, está bien, ¿no? Entonces ya la abrazo, la doy un beso y me despierto, porque estaba soñando. Bueno, soñando. Estaba yo no sé si fue un sueño lúcido o un viaje astral o experiencia fuera del cuerpo,
Ya digo, yo de ahí me desperté, cuando me desperté esa mañana ya, ahí de repente me cambió todo. Porque yo me di cuenta, yo sé al 100% que había estado con ella. Es más, esa experiencia, es cuando la toqué, cuando la besé, era todavía más intensa que cuando lo hacemos aquí físicamente. Y mi teoría es que obviamente aquí estamos en un mundo físico en el que tenemos unas limitaciones físicas. O sea, yo hago así, de aquí no paso porque está mi mano, ¿no? Si te das contra una pared, no pasas porque te das contra una pared. Pero cuando estás en una experiencia así, lo físico es una representación de lo físico. No. Entonces, todas las experiencias, digamos que lo que estás experimentando es la esencia de esa experiencia, no es la esencia pura, es la experiencia pura. Entonces, ese beso, ese abrazo, es la intensidad, si tienes que calificarlo, pues sería el 200% de la intensidad de lo que puedes tener estando aquí físicamente, ¿no? Entonces, yo en ese momento ya cuando me desperté, me cambió la vida. O sea, ese momento, ese sueño me cambió la vida. Y luego, después, ahora después de Monroe ha sido la otra experiencia, 3 años y pico después, en las que he vuelto a sentir esa sensación de que yo he salido de allí, si ya lo tenía claro, pero siempre te vuelven las dudas, te vuelve ese lado racional que intenta decirte, no, pero esto a lo mejor te lo estás imaginando, que bueno, que de la imaginación también, has hablado tú un poco, José María, pero también allí hablamos mucho en el instituto y demás. Eh, pero te vuelven las dudas, te vuelven, ¿no? Poco a poco, por mucho que estés investigando, informándote, teniendo comunicaciones constantes, teniendo señales, pero siempre tienes un poquito por detrás la vocecita, ¿no? Que te está diciendo, no, pero esto te lo has imaginado, o esto es casualidad, o esto está, o esto es cual, ¿y por qué? Pero yo otra vez, ahora saliendo de allí, fue otra vez como que de repente te das cuenta y dices, no, no, esto es todo real. O sea, al final lo que te preguntas es qué es la realidad, qué es real y qué no es real, ¿no? Porque al final, para mí, lo que estaba allí es la realidad, ¿no? Lo típico de el sueño, cuál es el sueño y cuál es el mundo real, ¿no? Y yo creo que esto que estamos, donde estamos aquí físicamente, esto es el sueño. Que lo que somos realmente es lo otro, ¿no? Nuria, ¿querías preguntar algo? ¿Tenías manos? Sí, hola Jorge, buenas noches. Yo quería preguntarte, cuando estuviste haciendo esas experiencias fuera del cuerpo en el Instituto Monroe, que no sabía lo de que sí, que al final, bueno, que al final, que eso no lo habíamos hablado, que habías hablado con Ana, interactuado con Ana. Yo la pregunta que te quería hacer es si habías interactuado con alguien, independientemente de Ana, si habías hablado, si con alguien de los compañeros que estaban haciendo las mismas experiencias que tú en ese momento, o si era otro tipo de personas, entes, entidades, si interactuaste con alguna. Sí, sí a todo. O sea, estuve con gente, otra gente que estaba haciendo el curso. Más que interactuar, nos vimos. Yo, por ejemplo, yo estaba allí y además casualmente una chica que estaba allí haciendo el curso también, que yo apenas había hablado con ella. O sea, había intercambiado un par de palabras con ella porque lo típico que pasa, sobre todo cuando éramos un grupo de veintitantas personas y a la hora de las reuniones y la comida y tal, pues te intentas sentar con gente diferente y tal, pero siempre sueles acabar siempre con el mismo grupo, ¿no? Como que ya los primeros días ya ves que conectas más con unas personas y tienes más, hablas más con unas personas que con otras. Pues yo de repente veo a esta chica, en esta experiencia, veo a esta chica, además la veo que está como preocupada, está buscando algo, la veo que está buscando algo y yo le pregunto, oye, ¿qué estás buscando? Y no me contesta, pero es como que me ignora, me ve, pero me ignora porque está como buscando algo. Yo no sé lo que está buscando. Y yo luego esa tarde, pues le pregunto, la veo y le digo, oye, cuando hemos tenido esta última sesión y había experiencia, digo, tú estás, y me dice medio llorando además que sí, que estaba buscando a su hermano, porque ella perdió a su hermano, hizo la transición, y que uno de los motivos por los que había venido aquí a hacer esto era porque quería ver a su hermano, y que cada vez que había tenido, y que justo esa experiencia que habíamos tenido en ese momento, era la primera vez que ya se había conscientemente había salido del cuerpo y que lo único que quería era buscar a su hermano. Y yo la había visto buscando, yo pensaba que estaba buscando algo, porque yo la veía mirando al suelo, ¿no? Pero estaba buscando a su hermano.
Y luego tuve con otras personas. Esa fue quizás la que más pude corroborar. Luego estuve con otras personas que estábamos allí. Bueno, es que hicimos algunas cosas, digamos que intentamos hacerlas en grupo entre varios. Dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer esto o ir a este sitio, ¿no? Y fuimos y algunas sí que nos vimos, ¿no? Entre varias personas. Aparte también vi a gente, vi gente, bueno, no sé si gente o entidades que yo no conocía. También vi familiares, estuvo mi padre, que mi padre hizo su transición en el 2019 y yo apenas había tenido experiencias con él porque, bueno, no es que no tuviéramos una relación muy cercana, pero tampoco, no era fría, pero tampoco, y yo o sea, desde que él había hecho su transición, pues nunca había estado en contacto con él de esta manera, ¿no? Y le luego he visto a otros familiares, incluso a familiares que no conozco, pero que luego he descubierto que son familiares lejanos o mi abuela materna que nunca llegué a conocer porque murió antes de que yo naciera y tal, y he estado con ellos. Y al final es un poco eso, lo de controlar, ¿no? El mantener el control y poder decidir, sobre todo a la hora de cuando... Mi problema, que es lo que me pasa siempre y que ahora lo estoy empezando a controlar un poco más, es lo que os decía, eso de la parte racional o también la parte emocional, porque si te emocionas demasiado, también, Pierdes obviamente el te control y te emocionas vas de la físicamente. experiencia. Claro, físicamente tu corazón empieza a latir más rápido y demás y te saca de ahí. Entonces es un poco complicado mantener las emociones, sobre todo eso cuando ves a Pero, alguien que estabas disculpa, esperando. Sí. ¿esas personas que viste, las viste porque tú ya llevabas en conciencia que querías encontrarte con ellas o No, no? no, Vale. no, no. Yo es que es lo que os digo, que hay gente mucha gente que va digamos, con un plan, con un objetivo. Quiero ver a esta persona, quiero hacer esto. Y yo pienso que por un lado está bien, pero por otro, yo siempre soy más de dejarme llevar. Yo llego allí y que sea lo que sea, ¿no? No, sobre todo porque ya habiendo tenido muchas experiencias, por ejemplo, con Ana, que es un poco también lo que decíais antes, ¿no? De que va cambiando, ¿no? La comunicación va cambiando y cuando yo ya he tenido muchas experiencias, yo tengo, y tengo comunicación con ella prácticamente o diariamente, ¿no? Entonces, como que ya no es tanta la novedad o mi objetivo no es solo, que sí que también es verla y hablar y estar con ella en contacto, pero para mí ahora es también el entender todo eso y el aceptar que hay más y que están ahí, que están bien, porque eso, bueno, ese mensaje nos lo dan a todos constantemente, ¿no? De que están bien, que sí, que estoy bien, que estoy bien, porque saben que nosotros nos preocupamos. A mí ya ese mensaje ya no me lo tiene que dar porque yo ya lo tengo más que asumido, lo sé, ¿no? Entonces, digamos que yo muchas veces lo que hago es voy ahí y a lo que salga, a lo que salga. Gracias. Vale. Sí, Paqui, tenías la mano. Sí, hola, ¿qué hay? Jorge, lo primero, Ya está. darte las gracias porque yo también he empezado ya con esta historia, con los Emisync y este fin de semana pues ya he hecho el primer curso. He hecho el de excursión con Daniel Chumillas, como me dijiste, y bueno, corroborar mucho de lo que estás diciendo. No he conseguido todavía viaje astral, llevo ya un montón de tiempo intentándolo, pero de verdad que son unas sensaciones las que se sienten impresionantes, impresionantes. Mm, yo deciros que los emisins que está diciendo Jorge, que están en YouTube, que son muy, muy válidos y bueno, yo ya me he sentido como darme un vuelco en la cama, como girarme y, y como si las manos y los pies se me hincharan y fuese a empezar a flotar. He visto también cosas, he visto a mi madre, en un momento también vi como un flash de mi hija y son unas sensaciones alucinantes. Vamos, que yo voy a seguir tu camino y todo lo que me vayas contando, todo lo que nos vayas contando.
eso es lo que, sobre todo lo que quería decirte, que muchas, muchas gracias, porque como no he podido hablar contigo ya después, Sí. pues, pues comentártelo por aquí, que os lo recomiendo a todos, porque es que es verdad que no somos más que el cuerpo, que somos más que el cuerpo físico, que, que no tiene nada que ver una meditación con un emisín, pues que es la meditación superada en 5, en 6, hasta en 8 veces, vamos. Yo estoy muy contenta y yo voy a seguir. Sí, Y sí. que muchas gracias, solamente eso, Nada, vaya. nada, un placer. No, y además, mira, además, como os he contado, yo estoy hablando, bueno, llevo un tiempo ya hablando con ellos porque yo, cuando entré en contacto con Monroe, contacté con ellos en Estados Unidos, pero ya me pusieron en contacto con una persona que tienen aquí en Australia. Y aquí no hacen, aparte, o sea, lo que hacemos es parecido a esto, una sesión una vez al mes en el que nos juntamos un grupo de personas. En lo que sí que hacemos es una meditación de Hemisync con ellos y demás, pero tenemos una pequeña charla y poco más, ¿no? Pero yo esto llevo haciéndolo con ellos pues más de 3 años, ¿no? Teniendo estas charlas con ellos y demás. Y, y entonces, como os he dicho, la persona que lo lleva aquí ha visto el interés que tengo, porque yo, si me meto en algo, me meto hasta el fondo, ¿no? Entonces, en esto me he puesto a investigar, me he leído los libros de Robert Monroe, estoy en varios grupos también americanos, online y demás. Y entonces, la mujer que lo lleva aquí, pues me pidió que, como veía que yo era el que más interés tenía y el que más no, estaba estudiando todo esto, que fuese ese es el motivo principal por el que fui a hacer el curso a Estados Unidos, porque tienes que hacer el curso presencial para luego poder ser monitor, y quiere que sea monitor y que le releve aquí, ¿no? Entonces yo he hablado con toda la gente que lleva la organización en Estados Unidos, y esta semana pasada también estuve hablando con una de las personas, porque tú has hablado de Chumillas, Paqui, que es el que lleva, pero hay tres monitores en Eres. España. Ujú. Está Chumillas, ¿cómo se llama? Está Enrique Ramos, Enrique Ramos y Daniel Arquia. Chumilla y Arqui. Pero Sí, Arqui, por lo visto, es para los residenciales. claro, no, también hace excursiones, pero no hace, no, el problema es que él va a hacer ahora, porque estuve hablando justo con él la semana pasada. Ellos van a Ujú. hacer ahora en Estados Unidos, en Virginia, van a hacer allí, pero en español, que es la primera vez que lo hacen. Hicieron uno hace como 20 años, pero no los hacen regularmente, pero ahora quieren hacerlo regularmente y van a hacer el primero. Este año van a hacerlo allí en Virginia, pero luego también él hace residenciales en Toledo, me parece que es. Tiene No, sí, en Toledo, sí. en Sí. Toledo, que Ujú. es el mismo que hacemos allí. Bueno, el mismo, es el mismo, pero no tiene la misma, porque el problema es esas camas con el sistema de audio y demás no lo tienen que montar una cosa diferente, pero lo Ujú. hacen el residencial en España. Creo que lo va a hacer que hace uno en abril, me parece que es, en marzo o abril. Tiene un residencial en Toledo. Pero otra cosa es que, hablando con ellos, nosotros yo ahora trabajo soy parte de Iclovi, y cuando estuve allí estuve hablando con la directora de Monroe y demás, y hemos además, bueno, os lo doy en exclusiva, hace un par de semanas firmamos un acuerdo de colaboración Iclovi con Monroe. Entonces vamos a empezar a intentar promover mucho más esto que hacen en España a través bueno, pues de los canales de Iclovi y demás, y ofrecer cursos conjuntos también, y intentar que sea un poco más accesible a toda la gente de España. También vamos, bueno, que yo ya lo empecé a mover también anteriormente, publicar los libros de Robert Monroe en español, porque solo hay 2 publicados y están fuera de publicación, muy difícil de conseguir, pero los vamos a volver a publicar. Estamos hablando con la editorial y ya se están moviendo las cosas. Y una de las cosas que queremos hacer es que haya más gente en español que pueda hacer esto, porque, como bien ha dicho Paqui, si habéis tenido experiencias de meditaciones y demás, esto es sí, es,
lo sube unos cuantos niveles. Sí, es cierto. Sí, Pues Rosa, nada, al lío, nos estáis facilitando las cosas, así que estupendo. Un Aquí placer. vamos detrás. Yo creo que más de una vamos ahí detrás, o más de uno. Gracias. sí, Hola, Rosa, por favor. Jorge. Sí, buenas noches. Bueno, que si podéis poner el enlace de los vídeos de YouTube que habéis comentado. Sí, mira, yo luego Aquí se los paso a José y que los mande por correo a la lista. Vale. Y luego otra Hay un cosa, has par solo. comentado antes, o creo que he entendido, que lo que tú has hecho ha sido un curso de iniciación, ¿no? De una semana. Hay cursos posteriores, supongo, a ese que has hecho, y ¿qué abarcan esos cursos? Porque claro, si has conseguido ya tanto, primer curso Ah, de sí. iniciación, pues no me pueden imaginar ya los demás. El de iniciación, digamos que es un poco, te enseña el potencial, ¿no? Y un poco, pues, por ejemplo, el que ha hecho Paqui, el excursión, o sea, ya os digo que los números no son necesariamente en orden, ¿no? Pero los primeros sí que, o sea, le llaman los focos, ¿no? Foco 10 es el básico. Enfoques, O enfoques. enfoque 10, que es el básico, que más o menos lo que viene a ser es, lo que dice es el cuerpo dormido y la mente despierta, ¿no? Ese es el básico. Luego tienes el 12 y luego tienes el 21. Y el 21 se supone que ahí no te dicen que es donde sales del cuerpo, pero el 21 es, estás en otro sitio, bueno, tienes el 12, el 15 y el 21. El 21 es donde sales del cuerpo y demás, ¿no? Pero luego creo que ahora tienen hasta el 40 y tantos. Entonces, hay más cursos, pero ya son más especializados. Yo, por ejemplo, el siguiente que voy a hacer, pero ese lo voy a hacer online porque ir a Estados Unidos una semana, pues no es barato. Pero el siguiente que voy a hacer online es el Lifelines, que se supone que ese es para, ya habiendo conseguido estabilizar el salir del cuerpo, es digamos, ayudar a entidades o a personas que están, que puedas encontrar, porque además tienen una serie, claro, esto es todo en inglés, ¿no? Pero hicieron una serie entera de esto grabados, hacían estas experiencias, estas salidas del cuerpo con gente que tenían la habilidad, gente que eran naturales para ello y que podían hablar mientras estaban haciéndolo. Mientras estaban teniendo estas experiencias, hablaban y entonces les grababan y podían mantener una conversación y les preguntaban, oye, ¿y ahora qué? Un poco como si fuera hipnosis, ¿no? Cuando hipnotizan a alguien, como las sesiones de Michael Newton y demás, ¿no? Pues una cosa parecida, pero con gente que estaba teniendo estas experiencias fuera del cuerpo usando Emisync, ¿no? Y esto lo hicieron en los años 70-80 y entonces ayudaban a otras, a gente que estaba pues o perdida o que no entendía, pero que estaban, digamos, en el otro lado y les ayudaban, ¿no? Y escuchas los audios y lo que hacían. Algunos son un poco, no sé si dudosos, pero hay otros que dices, esto es alucinante, ¿no? Y ese es el siguiente que voy a hacer. Pero tienen, no sé si hay, me parece que son de lo que son lo que le llaman los cursos Legacy o legado, que son los originales, me parece que hay como 6. Pero luego tienen un montón de cursos diferentes de otras cosas. Es más, nosotros allí, otro que hicimos, que hacen ellos también, es de visión remota. Una noche hicimos una sesión de visión remota que vino a darnos una charla Joe McMoneagle, que es uno de los que participó en el proyecto Stargate de la CIA, que usaban, esto está más que documentado, que usaban visión remota para espiarse en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, para Estados Unidos espiar a Rusia, utilizaba a esta gente que tenía visión remota y les podían decir exactamente, ¿no?, dónde tenían los misiles, los rusos y demás. Y una de estas personas vino a darnos una charla, hicimos una pequeña sesión, además súper... yo no sé, yo sé siempre que, no sé si alguna habéis tenido alguna experiencia, pero es otra de lo de la visión remota es, para mí por lo menos, la manera más rápida y eficaz de demostrarse a uno mismo, incluso a otras personas, que esto es así, o sea, que somos mucho más que un cuerpo físico. Porque te ponen un objetivo que tú no has visto nunca, te ponen una foto y tal, y tú les dibujas o les describes eso sin, o sea,
Y no es cuestión de acertar o no, que hay mucha gente que dice, no, voy a acertar. No, no, es que no es acertar, es que lo has visto. Y para mí es y lo hicimos allí y mucha gente Este que está lo hablando, le he visto yo acertó. un audio, una entrevista con el Cristian Argüello. Fue de los Mm. primeros que escuché. Sí, silencia, José María. Sí, sí. Sí, María No, Dolores. no, pero creo que estaba respondiendo que estaba hablando de esto. Ah, sí. Sino que había dicho que Argüello que llevó a alguien que hacía visión remota. Sí, María Dolores, Es, levanta la mano. Claro, exacto. Si quieres decir algún claro, comentario, María Dolores, levanta la mano, por favor. No le demos paso luego, si no, mejor no acierta con la mano. No, es que... Ahora. Mira, ahora. Sí, Ahora. venga, María Dolores. A ver, a ver. Buenas noches. Hola, ahora. buenas noches, ¿Qué José. tal, María Buenas noches. Dolores? Bien, muy interesante todo. Yo vi a Jorge cuando lo entrevistó Cristian Argüello Mm, y Jorge, desde aquí, un abrazo porque el día que escuché tu testimonio con Cristian fue para mí un abrazo, un bálsamo para mi dolor, porque cuando yo lo escuché, mi hijo Miguel pues acababa de trascender hacía nada, poquísimo, un mes o menos. Y yo estaba rota, lógicamente estaba rota. Eh, mm, He estado escuchando, me ha chocado bastante, José, lo de las runas, porque debo deciros que yo tuve en Madrid, hace 4 años que me vine de Madrid, he vivido allí 36 años, allí nacieron mis 2 hijos, Alejandro y Miguel, el pequeño Miguel fue el que trascendió, y bueno, pues la vida da tantas vueltas que de 2 o 3 profesiones que había tenido antes, terminé estudiando medicina natural, plantas, 5 años, y al final puse mi propio herbolario y fue muy enriquecedor. No tanto vendiendo, porque lo abrí en plena crisis, continuó luego peor y a los 10 años tuve que cerrar por ruina, pero yo me sentía muy bien porque yo veía que día a día yo ayudaba a muchas personas con mis consejos, ya como persona, como ser humano y tal. Entonces es curioso porque cuando empecé como dependiente en un herbolario 5 años, no recuerdo la persona lógicamente, pero me pidieron runas y yo pues en aquel momento ni investigué ni sabía lo que era y me he llevado una grata sorpresa. Bueno, si hay un poquitín más, puedo decir, bueno, gracias a haber encontrado esto, fue muy enriquecedor escuchar. Os he descubierto por Cristian, que lo sigo hace pues 13 meses ya que trascendió Miguel. Y yo debo deciros que tuve mucha suerte, porque resulta que en la familia tengo a una medium, que es la cuñada de mis hijos, pero lo llevaba completamente en secreto, completamente secreto. Es más, tenía un muro que ella no quería desde pequeñita. Su madre también era. Eh, a su madre la conoció como medium porque su madre murió cuando ella tenía un mes. Y tiene una prima hermana, curiosamente, las dos madres eran hermanas, lo mismo. Entonces, ¿por qué digo que tuve mucha suerte? Porque a los 4 días, el cuarto día, la cuarta mañana de mi nueva vida después de la partida de mi hijo, recibo la llamada de teléfono de Verónica. Y curiosamente, la primera experiencia que tuve yo con el mundo espiritual fue la noche de antes. Me explico. La noche de antes, rota de dolor, tercer día. Actualmente vivo en la casa que vivía mi niño y me acosté en su cama, lógicamente. Y no puedo explicaros
con palabras lo que yo sentí cuando me meto en su cama la tercera noche. La primera y la segunda me tumbé porque tenía que cerrar los ojos porque no podía ya con ellos. No había dormido en 3 horas nada. Solamente tenía que cerrar los ojos para que descansaran. Y esa noche me meto en la cama y siento, me quedo sentada diciendo mis oraciones, saludando a mi niño, saludando a mis papás que también trascendieron hace 20 años. Y como que yo sentía bueno, en otra ocasión contaré cómo me porté yo cuando trascendió Miguel. Yo entonces no sabía que tiene hasta un nombre, una muy buena barquera, una muy buena barquera. Yo ayudé a Miguel a que se fuera. Bueno, pues lo que os digo, Verónica me llama la 4ª mañana de mi nueva vida, porque te cambia la vida cuando pierdes a un hijo, eso es indudable, aunque no lo hemos perdido, pero claro, es que no lo vemos, pero se siente. Bueno, me llama y no sabía cómo empezar, estaba muy nerviosa, no sabía, porque yo nunca había hablado con ella de este tema, y me dice que había ocurrido algo. Me asusté, digo, ¿estás bien? Tu marido, Ramón, el hermano de mis hijos, yo casada de segundas con el padre de mis hijos, el hermano mayor de mis hijos tiene 50 años y Verónica es su esposa. Bueno, bien. No, es que ha pasado algo. Pero estáis bien, sí, no te preocupes. Digo, pero bueno, más. Dice, no, ha pasado algo, dice Verónica, yo creo que es muy bueno. Entonces, bueno, después de ya sentirme con predisposición a escuchar. Digo, Verónica, no le des más vueltas, te noto muy nerviosa, dime qué ha pasado, dime lo que me tengas que decir. Y bueno, después de Miguel presentarse, voy al mensaje porque fue bastante intensa la comunicación. Debo deciros que Miguel se puso en contacto con ella, en comunicación con ella, justo, según me cuenta Verónica, a los 40 minutos de haber trascendido. A los 40 minutos de haberse parado su corazón, se puso en contacto con ella. Ella tardó 4 días en comunicarse conmigo porque no sabía cómo iba a reaccionar, nerviosísima, pero él seguía a su lado. No la molestaba demasiado, la dejaba dormir, la dejaba descansar, pero le decía, Verónica, estoy aquí, no me voy a ir hasta que no le des el mensaje a mi madre. El mensaje, que hay toda una historia detrás, pero que no voy a contar porque no viene a cuento y es muy largo, le dijo, por favor, dile que se le quite ese sentido de culpabilidad, ese sufrimiento que tiene, se siente tan culpable por no haberme acompañado más, y vivíamos a 100 metros. Yo estaba viviendo con una persona que justo la dejé cuando Miguel sale de aquí. Vivo en Madrigueras, un pueblito de Albacete. Cuando sale un sábado por la noche en la ambulancia, esos 3 días, bueno, cuando aún Miguel no había trascendido, yo sabía que yo iba a dejar a esa persona porque descubrí que tenía un lado oscuro, no, oscurísimo. De hecho, que se alegró y celebró la muerte de mi niño, ¿vale? Por eso yo dejé esa casa y aún en el crematorio no había terminado, yo estaba aquí. Bien, entonces yo tenía ese sentido de culpa porque yo había estado con esa persona y cuidando de su padre 3 años de mi vida como si fuera mi propio padre, y que yo a ese señor no lo conocía. Y bueno, pues a raíz de eso dije, ostras. Entonces, en resumen, lo principal del mensaje fue eso. A los 15 días yo la llamé para que me regalara el oído. Para que me regalara el oído, entonces me dijo muchas más cosas, porque habló con ella bastante tiempo. Y ahí dije, vale, vida después de la vida, me dije, curiosamente,
vida después de la vida, ¿vale? Porque claro, también le decía que no me preocupara, que no llorara, que no estuviera triste, que aunque no pudiera verlo, él estaba más vivo que nunca. Entonces digo, vale, vida después de la muerte o vida después de la vida. Y curiosa, como muchos tiqui en YouTube. A ver pues, primero en Google y ahí no encontré nada. Y entonces me fui a YouTube. Vida después de la vida o vida después de la muerte. ¿Y quién me sale? El doctor Enrique Benito. Y fue otro regalo, Para no extenderme más y no cansaros, yo he llegado a un punto a través de Enrique Benito, el doctor San Segarra, una cosa me llevó a la otra. Ya empezaron a salirme vídeos, a ella me salió Cristian, vi un montón iba viendo, ¿no? Para mí no había otra cosa, nada más que esa, porque era el consuelo, era el ir descubriendo que todas las personas que han tenido de una manera u otra experiencias como lo que acaba de contar Jorge, que es preciosísimo y que qué pena que no todos pudiéramos tener acceso a eso, ¿no? Pero yo llevo 13 meses, va a ser 14, el 19, que fue cuando trascendió, aprendiendo. Y me habéis ayudado todos. Cristian, los doctores, bueno, Luján Comas igual. Y bueno, muchísimos testimonios. Eso sí, tengo un lío de nombres y de tal, pero ya os digo que yo por la mañana y por la tarde y por la noche pues era esto, ¿no? Porque era mi consuelo, era mi bálsamo. Y poco a poco pues ir descubriendo pues todo esto. Y bueno, yo he tenido a la semana de trascender Miguel aquí, donde me veis sentada, que era su sillón. Bueno, uno lo he sacado al patio, esto es una casa muy antigua y me lo he sacado ahí porque paso mucho tiempo en un patio cubierto donde yo he hecho un jardín que le había dicho a mi niño que iba a hacer eso más o menos. Bueno, pero aquí, con la misma ropa que yo le hice una foto 15 días antes de trascender, en esta posición, mirándome a mí, que yo estaba haciendo la foto ahí, había trascendido hacía una semana y fue nada, fue un plaf, pues lo que se tarda en disparar una foto. Con una igual, exactamente igual, y fue nada, un segundo me desperté, claro, lógicamente. El segundo, si queréis, lo digo muy deprisa, la segunda visita que me hizo Miguel, habían pasado 4 meses y claro, yo sabía que hay vida después de la vida y que mi niño estaba vivo y más vivo que nunca y con su música, que tocaba la guitarra, cantaba el laúd, el ukelele, porque Israel, el del apellido impronunciable de hawaiano, un gordito también que murió con la misma edad de Miguel, curiosamente, pues ahí me gustaba mucho el Somewhere Over the Rainbow y Miguel me hizo comprar un ukelele y se aprendió rápidamente ese tema porque en realidad son 6 notas. Y bueno, pues están juntos ahí, están juntos. Y bueno, también Paco de Lucía, porque Miguel canta flamenco y cuando murió Paco, Miguel estuvo llorando 3 días sin consuelo. Sin consuelo, sin consuelo. Él le hacía homenajes, él solo. Él se ponía y le hacía un homenaje, se vestía de gala para hacerle un homenaje a Paco. Y al hilo de nuestra conversación, José, yo he oído en entrevistas, en vídeos, que una comunicación telepática, no sé si decirle telepática. Antes de ayer oímos a Emilio Carrillo también, que él dice una comunicación de conciencia a conciencia.